Okay, so we start on the questions. We try to get through quite a number tonight. Pues vamos a empezar con las preguntas. Tenemos un número importante para ver hoy. So the first is how to cope with grief, shock, and trauma, Entonces, la primera es cómo sobrellevar el dolor, el trauma, un shock, both arising from human behavior and from events in nature. tanto de los que surgen tanto parte por el comportamiento humano como de los acontecimientos en la naturaleza. So the Buddhist approach to this has many aspects. Maybe the most basic is that we are not entitled to anything. El enfoque budista de esto tiene muchísimos aspectos. Uno de ellos, quizá el más importante, es que nosotros no tenemos derecho a nada. In the last century in the West, we formulated many charters of universal human rights and so on. Últimamente, en el último siglo, sobre todo en Occidente, pues se han desarrollado un montón de catálogos, de cartas en los que se han puesto derechos universales y demás. But it becomes obvious that the self elected policemen who would enforce these rules are themselves often corrupt and deluded. Pero es evidente que los autoproclamados policías que van a asegurar que estas reglas se mantengan en su sitio, pues en sí ya son por sí mismos corruptos y son malos. Y James parece que se ha congelado. The wild world. Uh, in the Buddhist tradition, not being external forces to make ourselves safe, but the nature of our body, speech, and mind, so that by producing good karma, we will be safe. No he comprendido bien porque se entrecorta, pero entiendo que Okay, just saying from the Buddhist point of view, how we manifest as ourselves depends on our the quality of our actions in previous lives. desde el punto de vista budista, cómo nosotros nos manifestamos a nosotros mismos depende de nuestras acciones en nuestras vidas anteriores. This can be very challenging for us Pues esto puede ser todo un reto para nosotros, because when we look around, we see that there is no rational sense of how happiness and sorrow are distributed. Cuando miramos alrededor, nosotros no vemos ningún sentido racional de cómo se distribuyen la felicidad y la pena. People can behave in a very perfect manner all their life, but still have very painful, difficult diseases. A la gente puede desarrollarse toda su vida de una manera muy perfecta y sin embargo tener todo tipo de enfermedades. Other people, other people can lie and cheat all their life and live till they're 90 and be very wealthy. Y otros pueden mentir y engañar toda su vida y sin embargo vivir hasta los 90 y ser muy ricos. Because the chain of causality goes back over many, many different lives. Porque la cadena de causalidad retrocede muchas, muchas vidas. So we have to take a wider and a deeper view that all phenomena that arise have no substantial essence of their own. Entonces tenemos que tener en cuenta una visión más profunda, más amplia, de manera que todos los fenómenos que surgen en la vida no tienen sustancia propia. And so forest fires, no doubt, will rage throughout Europe and America in the summer.
Y entonces, es seguro, va a haber fuegos en los bosques, en Europa y en los Estados Unidos, vamos, en América And en then when general, people go en back verano. to their uh, village or town afterwards, some people's houses are completely destroyed and others are still standing. Y cuando pasa eso, pues la gente vuelve a su pueblo después del incendio. Hay algunos que encuentran sus casas que han ardido, están destruidas y que otras están de pie. This is the complexity of the field of interaction within which we live. Es la complejidad del campo de interacción en el que vivimos. Regarding our life as human beings, the Buddha began by saying that the key mark of our life is suffering, birth, old age, sickness, and death. Así que con respecto a la cuestión clave de nuestra vida, el Buda señaló que es el sufrimiento, que están impregnadas del sufrimiento por la enfermedad, la vejez, la muerte. That is to say, for us, suffering is normal. Es decir, para nosotros el sufrimiento es normal. So, if we have a sense that suffering is not an accident, but it is built into our dualistic perception, then we can remain more calm whatever occurs. Si tenemos este sentido de que el sufrimiento no es un accidente, sino que está inserto en nuestra percepción dualista, entonces podemos mantenernos más en calma cuando suceden estos acontecimientos. Because when politicians and dictators behave badly, and we think, how could they do that? Porque cuando los políticos, los dictadores se comportan mal y pensamos, pero bueno, ¿cómo pueden hacer The eso? answer is very easily. Y la respuesta es muy fácil. They believe that they are uh, able to take whatever they want. Creen que pueden tomar lo que quieren. I care about me, I don't care about you. Yo me preocupo de mí mismo, a mí no me preocupas tú. Now, when we study wisdom and compassion, we see that all beings are illusory phenomena without any internal essence of their own. Cuando estudiamos sabiduría y compasión, vemos que todos los seres son formas ilusorias que no tienen una esencia definida de sí mismos. We all experience happiness and sadness. Todos experimentamos felicidad y tristeza. We seem to prefer happiness to sadness. Parece que preferimos felicidad a la tristeza. Therefore, our development of kindness or compassion arising from awareness of emptiness allows us to be all inclusive. Tanto la compasión que surge de nuestra comprensión de la vacuidad es un movimiento inclusivo. We say, may all sentient beings be happy. Y decimos que todos los seres sean felices. So, in general, the best protection against taking the impact of grief and trauma too seriously is to realize that suffering is universal. En general, la mejor protección para no tomarse demasiado en serio el dolor, y la pena, es comprender que el sufrimiento es universal. So that we don't get trapped in the victim mentality. De manera que no nos quedemos atrapados en la mentalidad de una víctima. Rather than thinking that traumas are happening to us, we have to find a better way to participate in a troubling world.
En vez de pensar que el trauma me está sucediendo a mí, tenemos que buscar la manera mejor de participar en un mundo problemático. So when we have stupid simplifications like bad people do bad things, Entonces, cuando tenemos simplificaciones estúpidas del tipo de la gente mala hace cosas malas, this simply feeds our desire for revenge and to punish the bad ones so that good people can all be happy. esto simplemente alimenta nuestro deseo de castigar a los malos y de tener venganza y de intentar que solamente los buenos sean felices. Okay, so on to the next question. Is there any such thing as enlightenment? Y entonces continuamos a la siguiente pregunta que dice, ¿existe And algo if there así como is, la what is it? iluminación? Y si existe, ¿qué es? And is it to be gained by seeking? Y entonces se puede ganar buscándola. So enlightenment is not something you lost. Bueno, pues la iluminación no es algo que perdiste. It is not that you were once enlightened and fell into samsara. No es que una vez estuvieses iluminado y has caído en el samsara. What what occurs for us is a misinterpretation of the stream of experiences which we have day and night. Lo que sucede para nosotros es que tenemos una mala interpretación de la corriente de acontecimientos que suceden para nosotros día y noche. Of course, as with all religions, we have a lot of metaphors, such as increase the light, get rid of the darkness of ignorance, and so on. Por supuesto, como todas las religiones, tenemos un montón de metáforas del tipo de incrementar la luz y liberarte de la oscuridad, y etcétera. Which would imply there is some happy land somewhere else where we would be free of all suffering. Y eso implica que hay alguna tierra feliz donde todo el mundo está feliz y ahí nos liberamos del sufrimiento. But suffering arises because there are people to suffer. Pero el sufrimiento surge porque hay gente que sufre. So the basic issue is, are we Buddhas or sentient beings? Y entonces la cuestión básica es si somos budas o Sentient seres beings que suffer. sienten. Es decir, seres que sienten Buddhas que don't sufren. suffer. Los budas no sufren. How can sentient beings become Buddhas? Y entonces, ¿cómo pueden los seres que sienten, los seres sensibles, los seres They ser can't. budas? No pueden. So it's not about turning a bad person into a good person, Entonces, no se trata de convertir a una persona mala en una persona buena, but when we sit quietly with ourselves and we see the stream of experience going on and on and on, all kinds of thoughts, feelings, and so on arising, sino que cuando nos sentamos en silencio con nosotros mismos y entonces permitimos que tenga lugar toda esta corriente de pensamientos que continúa una y otra vez y surgen todo tipo de sensaciones y de emociones, then we say, oh, I am a stream of experience. entonces vemos, vaya, yo soy una corriente de experiencia. I can't catch the experience Yo no puedo atrapar la experiencia, and I can't catch the experiencer. pero tampoco puedo atrapar al experimentador. This is a kind of shimmering, ungraspable interplay between what looks like subject and what looks like object. Es una interfaz resplandeciente y brillante entre lo que parece el sujeto y lo que parece el objeto. The more we see the flow of all the ingredients out of which we develop our concepts about what the world is, Cuanto más veamos que la corriente por la que desarrollamos pensamientos que definen al mundo como creemos que es,
then we see that our own grasping thoughts turn water into ice bricks. Entonces vemos que son nuestros propios pensamientos, el aferrarse a nuestros pensamientos, lo que convierten al agua en cubitos de Then we hielo. build our houses of ice, of our frozen, uh, isolated elements of life. Entonces construimos casas de hielo sobre elementos aislados de la vida. But it's in the nature of ice to melt into water. Pero la naturaleza de los cubitos de hielo es fundirse en agua. So the function of a meditation practice is not to confirm the frozen uh, status of any experience by applying reified concepts to it. El objetivo de la meditación no es solidificar momentos de experiencia aplicándole conceptos, But rather we simply observe, oh, my thoughts come and go. sino más bien observar, vaya, pues mis pensamientos van y vienen, My feelings come and go. mis sentimientos van y My vienen, sensations come and go. mis sensaciones van y vienen. They have an impact, an experiential impact, but no substance and no capacity to remain. Tienen un impacto experimental, de experiencia, pero no tienen ninguna sustancia, ninguna capacidad de permanecer. We have been grasping the ungraspable. Hemos estado aferrándonos a lo inaferrable. And we do this by not seeing the ungraspable as it is, but freezing it into entities, isolates, existence, which seem to exist apart from the stream of life. Y lo hacemos al no ver lo inatrapable como inatrapable, sino que lo separamos en acontecimientos separados de la corriente de la vida. We spend a lot of time making trouble for ourselves. Nosotros pasamos mucho tiempo causándonos problemas a nosotros mismos. We don't do this because we are stupid or bad, but because we don't see the actual ground or source of our experience. Y no lo hacemos porque seamos estúpidos o malos, sino porque no vemos la base real de nuestra experiencia. So when we see thoughts, feelings, colors, light, sounds arising immediately and vanishing immediately, on and on and on, we see, oh, all the effort I make to solidify my experience is a delusion. Entonces, cuando vemos pensamientos y luces y movimientos de energía y colores, entonces vemos que todo el esfuerzo que yo hago por solidificar mi experiencia es una delusión, es un engaño. So then clearly we have a choice. We can grasp more or start to grasp less. Y entonces claramente tenemos una elección, podemos aferrarnos más o empezar a aferrarnos menos. The issue is not so much about ending samsara as stop contributing to the continuity of samsara. Entonces la cuestión aquí no es tanto terminar al samsara, sino dejar de continuar que se produzca el samsara. All the aspects of samsara, all the experience which constitutes samsara anywhere at any time Todos los aspectos del samsara, todos los aspectos que constituyen el samsara en cualquier tiempo, en cualquier lugar, all these aspects are without inherent existence.
Todos estos aspectos carecen de existencia inherente. They are just transient, like bubbles forming on a pond when the rain falls heavily. Son simplemente transitorios como las burbujas que se forman en un estanque cuando caen las gotas de lluvia de manera muy fuerte. So we don't gain enlightenment by going looking for it. Entonces no alcanzamos la iluminación yendo a buscarla As if it was something we lacked. como si fuese algo de lo que carecemos, But we simply practice sitting in a relaxed way and seeing how is life? Life is what we have. So, how is this life? sino que simplemente practicamos estando sentados en silencio y viendo lo que pasa y ver cómo es la vida, cómo es esta corriente. So, that's a basic position. The next question, a close family member is an alcoholic. No Entonces, amount of cajoling or encouraging has made any difference. bueno, pues esa es la cuestión. Entonces, la siguiente pregunta, un pariente cercano es un alcohólico y parece que ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de Cajoling acción means to funciona. kind of chivvy along, to encourage. Oh, you can make it. We're with you. We're on your side. Ah, y ningún ánimo para que cambie From the funciona. Dzogchen's view, what might helping look like in a context like this? Entonces, desde el punto de vista del blockchain, ¿cómo sería una ayuda en este contexto? Well, be alcoholic is a funny word because it's very solidifying. Pues alcohólico es una palabra curiosa porque solidifica mucho, As if there is some state inside the person como, which is causing them to drink. como si hubiese algún estatus dentro de la persona que está haciendo, le causa que beba. They have impulses, Tienen impulsos, some movements of the mind, of feeling, of sensation, algún movimiento de la mente, una sensación, un and they are sentimiento. drinkers. Son bebedores. There is a glass, there is alcohol, there is a mouth. It is an activity. Hay un vaso, está el alcohol, hay una boca. Esto es una actividad. If you follow the 12-step model uh, of Alcoholics Anonymous and so on, you wouldn't agree with this. Si tú sigues el modelo de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pues no estarías de acuerdo con esto. But the fact is, in samsara, anyone can get lost. Pero el hecho es que en el samsara cualquiera puede perderse. Because we arise with the circumstances around us. Porque nosotros surgimos con las circunstancias que nos rodean. There are countries in the world now where people have guns and they shoot the people who frighten them, not because they ever wanted to be murderers, but because of the social conditions. Países en el mundo en donde ahora hay gente con armas que te podrían disparar y no porque ellos han querido hacer esto, sino por las condiciones sociales en las que se han visto envueltos. So, if I am the addicted person and I feel I have to smoke cigarettes or take drugs or drink a lot, Si yo soy la persona adicta y yo tengo que fumarme un cigarrillo o tomar drogas o beber alcohol, it is as if I have to. es como si yo tengo que, I have no choice. no tengo elección, como si yo So the tengo que thought hacerlo. arises in the mind Entonces surge el pensamiento en la mente along with some sensation, como sensaciones. and I interpret this sensation nexus as indicating there is something I must do. Y esto lo tomo como
o como un nexo de sensación que me indica que ahí hay algo que yo debo hacer. Now, when you're a small child, you have to learn to identify the sensation that arises when your bladder is full. Bueno, pues cuando eres un niño pequeño, tú tienes que aprender a identificar la sensación cuando tu vejiga está llena. So when you have this sensation, you have to try to get to the toilet, and so you can pee in the toilet and not in your pants. Entonces, cuando tienes que aprender a identificar esta sensación para que cuando la tengas, vayas al cuarto de baño y puedas So when hacer you get the pipí, sensation, you say, "Oh, excuse me, I have to go." y hacer pipí en el baño y no en el pañal. Y entonces, cuando tengas esa sensación, tú tienes que decir, oh, This que tengo que ir al sensation cuarto is de a baño. sign of necessity. Entonces, esa sensación es una señal de necesidad. Oh, it's the same with you. You can develop a false interpretation of signs. Y es así, tú puedes desarrollar una falsa interpretación de los signos. So many people, when they have this sensation, I must have a drink. Mucha gente cuando tiene la sensación de yo debo tomar una bebida. This sensation seems to be a messenger of unfailing truth. Esta sensación parece que es el But mensaje in de fact, it's a lie. una verdad inmutable, y sin embargo es It's una not mentira. necessary. No es necesario. Nobody's liver is saying, give me alcohol. El hígado de nadie le está diciendo Dame alcohol". So if somebody is suffering in this way, if if they are in any way curious about how their mind works, how their body works, then you can help them to observe the interpretation they give to their own sensations. Entonces, si alguien está en esta situación y tiene algo de curiosidad por cómo funciona su cuerpo, cómo funciona su mente, puedes animarles a que indaguen cómo interpretan sus sensaciones. If the power was in the object, then anyone seeing a bottle of wine or a bottle of whiskey would have to open it and drink it. Si el poder estuviese en el objeto, entonces cualquier persona que viese una botella de vino o una botella de whisky no tendría más remedio que abrirla y bebérsela. The power doesn't lie in the object, it lies in the mind. El poder no está en el objeto, está en la mente. So here is the delusion. I need something that actually I don't need. Y entonces aquí está el engaño. Yo necesito algo que en verdad no So necesito. I have learned to lie to myself in order to maintain this harmful habit. Y entonces he aprendido a mentirme a mí mismo para mantener este hábito dañino. And if I'm a big drinker, I will also be lying to other people and hiding bottles in cupboards and so on. Y si yo soy un bebedor fuerte, pues también voy a aprender a mentir a otras personas y a esconder botellas en los So the armarios y problem demás. is not understanding the nature of the self, not understanding the nature of arising and passing experience. Y entonces aquí el problema es no entender la naturaleza del yo y no entender la naturaleza de cómo la experiencia surge y pasa. Well, the key thing is to gradually learn to relax a bit, doing some stretches, maybe getting a massage, and then just sitting. Entonces, la cuestión aquí clave es aprender a relajarse, quizá haciendo algunos estiramientos, quizá a través de masajes. Of course, the body makes adjustments, and you get a kind of physical addiction, which is not just mental. Y por supuesto, el cuerpo hace ajustes
con lo cual hay también una adicción física, no es solo una adicción mental. But you get many chemicals nowadays that can help to block that brain adaptation. Hoy día hay un montón de químicos que pueden ayudarte a bloquear esa adaptación química cerebral. The key thing is not to struggle with the addiction without understanding how it functions. La cuestión clave es no luchar contra la adicción sin entender cómo funciona. I want something I don't need. Yo quiero algo que no necesito. In fact, I want something that's bad for me. En realidad, yo quiero algo que es malo para mí. So this is our situation when we try to manipulate our mental experience through the body. Entonces esta es nuestra situación cuando intentamos manipular nuestra experiencia a través del cuerpo. So you can deprive yourself of food, going in an anorexic direction. Entonces puedes restringirte a ti de comida, ir en una dirección anoréxica. You can start to make cuts in your arms and your legs. Puedes empezar a hacerte cortes en los brazos, en las piernas. And when the razor blade goes through the flesh, there is a shift in your feeling because the body has a reaction. Y entonces cuando la cuchilla entra en tu piel, en tu carne, hay un cambio en tus sentimientos, en tus sensaciones, porque obviamente hay una Oh, reacción it's corporal. like you've got a kind of clutch whereby you can change the gearing of your mental experience. Y entonces funciona como una especie de embrague con el que puedes ir cambiando las marchas de tu experiencia mental. There are healthier ways of doing this. Hay maneras sanas de hacer esto. If you run 10 kilometers, you'll definitely feel different. Si tú corres 10 kilómetros, definitivamente vas a sentirte diferente. Or go skiing or swim in the sea. O vas a esquiar o a nadar en el mar. This is the Buddha's teaching of dependent origination. Esta es la enseñanza del Buda de la originación dependiente. I am not an independent entity. Yo no soy una entidad independiente. I manifest with circumstances. Yo me manifiesto con las circunstancias. So, on the basis of having this metabolism, Entonces, sobre la base de tener este metabolismo, this history of development in my family, esta historia de desarrollo en mi familia, the availability of intoxicating substances, la disponibilidad de sustancias intoxicantes, I start to align myself with the object, with the substance, as a method of changing the subject. entonces empiezo a alinearme con el objeto, con la sustancia, como una manera, como un método para cambiar el sujeto. So, in Dzogchen, we are concerned to see how the mind functions, not to act on it through the object, not even to act on it through thoughts and feelings, but simply to see how is this? Entonces, en el Dzogchen lo que nos ocupa es cómo funciona la mente. Entonces, no actuar a través de cambiar el objeto, no actuar a través de cambiar los pensamientos, las sensaciones, sino ver cómo funciona. So, the more clarity we can have, the clarity can show the dead ends, the cul-de-sac of these addictive patterns. Entonces, cuanta más claridad podamos ganar, pues mejor veremos la calle sin salida que estos patrones de comportamiento nos llevan.
In samsara, getting lost is easy. Finding Ah, your way is not so easy. es muy fácil perderse en el samsara, es muy difícil encontrar el camino. So uh, it depends on whether the person really wants to change. Y depende de si la persona verdaderamente quiere cambiar. So the key thing is don't collude, don't go along with the delusions that have taken over the addicted person. Entonces, la cuestión clave aquí es no entres a las razones que te da la persona adicta. So the next question is, there is a prophecy by Padmasambhava about dangers lying ahead for this year. Y entonces la siguiente pregunta es que hay una profecía de Padmasambhava sobre peligros que nos esperan a lo largo de este año. What to do? ¿Qué podemos hacer? Nowadays, we have many sources of media. Hoy día tenemos muchas fuentes de So medios de we can get a comunicación. lot of information about the dangers which are here and Eh, now. Entonces, y podemos obtener mucha información sobre los peligros que tenemos aquí y ahora. Padmasambhava was living before newspapers, before radio, before mobile phones. Padmasambhava vivió antes de los periódicos, de la radio, de los teléfonos móviles. But if we look in the history of our human existence, there has always been suffering Pero si miramos atrás a la historia de la especie humana, siempre ha habido and sufrimiento happiness. y felicidad. So even when life is shit, you can have moments of happiness. Incluso cuando la vida es una mierda, tú puedes tener momentos de felicidad. What to do? ¿Qué podemos The hacer? texts say if you find a needle lying in the road, don't jump for joy. En los textos dice que si tú te encuentras una aguja ahí la And if carretera, you're pues no cooking des some saltos rice de and it alegre. burns, don't weep salt tears. Y si tú estás cocinando arroz y se quema, pues no te pongas a llorar, no sueltes That tantas is to lágrimas. say, the shaping of the experience around us has many variations. Es decir, la estructura de la forma delante de nosotros tiene muchas variaciones. So you get a difficulty, something impacts you. Entonces, tú te encuentras con una dificultad, algo te impacta. Difficult to protect against that. Pues difícil protegerte contra eso. Even the great lamas became refugees when they fled from the Chinese invasion. Incluso los grandes lamas se volvieron refugiados cuando huyeron de la invasión china. The issue is when life gets hard, if you start giving your own commentary on it, this is terrible, I can't bear it, I can't stand it. Once you start to think like that, you make the chance of clarity much less. La cuestión clave es que si eso te sucede y empieza con el discurso de esto es horrible, esto no me tenía que haber sucedido, es injusto, entonces con toda esta narrativa tú estás haciendo que las oportunidades de tener una mente clara, de ver claramente, se reduzcan bastante. It has a taste. Tiene un sabor. Suffering, disappointment, physical pain, these have a particular flavor to them. Al sufrimiento, el ser defraudado, el dolor físico, cada uno tiene un sabor particular. So stay with that simple taste. Y entonces, quédate con ese sabor sencillo. Don't add extra salt or chili sauce before you taste it. No le añadas sal extra ni salsa picante antes de If you saborearlo. stay with the arising taste of grief or misery or fear,
you find that it arises and passes. Si tú permaneces con el sentimiento tal como surge de dolor, de pena, de situación problemática, ves que se desvanece cuando surge. Surge y pasa. So the wave arises, appears, and goes back into the sea. La ola surge, aparece y vuelve al mar. Appearance disappears. Apariencia desaparece. But on top of that wave, if there was a bowl Pero si en lo alto de esa ola hubiese un cuenco with some water in it, con agua adentro, not so much that it was sinking, but just floating along, no tanto que lo haga hundir, sino que le permita flotar, then this water in the bowl will continue to be there. It doesn't join the sea, entonces este agua en el cuenco va a continuar estando ahí, no se une al agua del mar, it's not different from the sea. no es diferente del mar. So this is like us. Y es así somos Everything nosotros. about us is arising and passing, appearing and disappearing. A todo lo que tiene que ver con nosotros surge y pasa, aparece y desaparece. But when we make statements like, I am Scottish, I am male, then these concepts become like a little container, a little bowl, and our life energy is then swirling around in it, but cut off from the great source. Pero cuando hacemos afirmaciones del tipo de yo soy escocés, yo soy un hombre, de ese tipo es como si nosotros nos separamos y entonces estamos completamente separados de todo, de nuestro entorno. Ese cuenco se ha separado completamente de las olas. So the key thing is to relax from isolation, relax back into the flow that you have never actually left, and Entonces, then be part of the whole field as it arises and shifts and changes. Entonces es relajarte de ese aislamiento, a volver a sentirte parte del todo, que en realidad siempre has sido parte de ese todo, y entregarte al despliegue de los acontecimientos tal como se producen. In the book, we made Finding Freedom. We have a translation of the Dhammapada. En el libro que hicimos de Encontrar la libertad, que es traducciones del Dhammapada, Which is a very, very helpful Dharma advice. que es un consejo de Dharma muy, muy And he útil. says, anger is not ended by anger. Dice, el enfado no se acaba con el enfado. No- Similarly, fear is not ended by fear. De la manera similar, el miedo no se termina con So el when we miedo. get frightened on the basis of predictions, or there will be terrible climate change or terrible disasters, maybe they will happen. Entonces, cuando nos da miedo porque hay predicciones que dicen que va a ocurrir términos, o sea, que va a haber desastres o van a pasar cosas terribles, pues bueno, quizá pasen. So we're at a crossroads. Y entonces estamos en un cruce de caminos. One road says mobilize all your resources and try to control the factors generating objective experience. Un camino te dice intenta controlar todos los factores que generan la experiencia, intenta controlar los factores que modifican y generan el campo de experiencia. And the other, excuse me, the other is to look at your own mind. Y el otro es observa tu propia mente. I live in a world of my interpretations. Yo vivo en el mundo de mis interpretaciones.
If you're not in a dictatorship, you have a democracy with different political parties. Si tú no vives en una dictadura, vives en una democracia, hay diferentes partidos políticos. Some people think that right-wing policies are very ethical. Other people think left-wing policies are very ethical. Algunas personas piensan que las políticas de derecha son muy éticas y otras personas piensan que las políticas de izquierda son muy éticas. It's clear that these are opinions. Está claro que todo esto son opiniones. They are not truths. They are things you believe. No son verdades, son cosas que hay que creer. Oh, who knows? Bueno, ¿quién sabe? Oh, bad things will happen. Van a pasar cosas malas. They're happening 24 hours a day. Killings, rapes, murders. Suceden 24 horas al día. Asesinatos, violaciones. What do we do? ¿Qué hacemos? Wisdom and compassion. Sabiduría y compasión. Everything is empty. Todo es vacío. You can explore this through tantric practice, through Dzogchen, Mahamudra. Tú puedes explorar esto con prácticas tántricas, con Dzogchen, con Mahamudra. When you really see emptiness, you know, oh, this is not a belief. This is the truth. This is not a truth which is a dogmatic proposition. It just is. Cuando tú de verdad ves la vacuidad, tú te das cuenta de que eso no es una creencia, es la verdad. Y además no es una verdad dogmática, es que simplemente es. Oh, this emptiness or this lack of true substantial existence is everywhere. Entonces esta vacuidad, esta ausencia de existencia inherente está en todos lados. It's how I am. Es como yo soy yo, It's how you are. es como eres tú. And so, on the basis of that, we develop kindness for all sentient beings. Y sobre esa base desarrollamos bondad hacia todos los seres. Bad deeds are done on the basis of unawareness of the pure ground. Las acciones malas se hacen sobre la base de no reconocer, de So we falta de pray for the presencia benefit a of la all base. beings, and we do our best to develop compassionate, inclusive thoughts. Y entonces desarrollamos una actitud altruista hacia todos los seres y compasión hacia su sufrimiento. Okay, then another question. Y entonces otra pregunta. Trekchö instructions. Trekchö is one aspect of Dzogchen practice that means cutting right through or cutting off. Entonces, instrucciones Trekchö. Trekchö es una práctica de Dzogchen que significa cortar a través o cortar So it says dentro. the Trekchö instructions indicate we should recognize primordial awareness at the start of meditation so that we rest in Rigpa rather than just meditating on shamatha without an object. Las instrucciones Trekchö dice que deberíamos empezar en el estado de presencia, de manera que nosotros estemos establecidos en ese estado de presencia, de reconocimiento de la base, en vez de solamente practicar meditación shamatha, de calma mental. So again, you can see this in terms of two aspects. Bueno, pues de nuevo esto se puede ver en términos de dos aspectos. There is the stillness aspect of the mind, Está el aspecto de quietud de la mente, which is the empty aspect. que es el aspecto vacío, When, el like aspecto de when the text vacuidad. say, the mind is like the sky. Y en los textos se dice, la mente es como el cielo, It's not moving. no se mueve. But inside this space, there is movement. Pero dentro de este espacio hay movimiento. So if you have shamatha, which means to calm the mind, Entonces, si tú haces shamatha, lo que significa es que significa calmar la mente,
You can intensify this practice so that you can have long periods when nothing is happening, no Ah, thoughts, no feelings, no sensation. tú puedes intensificar esta práctica y tener periodos largos en los que no sucede nada. No hay pensamientos, no hay sentimientos, no hay sensaciones. This is too much emptiness. Esto es demasiada vacuidad. Nothing at all. Nada en absoluto. The sky is empty, but it has clouds, and the clouds move with the wind. El cielo es vacío, pero el cielo tiene nubes, las nubes se mueven con el The emptiness viento. of the sky is not blocked by the movement of the wind. La vacuidad del cielo no se bloquea con el movimiento del viento. In the same way, your thoughts, feelings, memories, hopes, fears, Del mismo modo, tus pensamientos, sentimientos, esperanzas, temores, these move in the space of awareness. estos se mueven en el espacio de la vacuidad, de la presencia, They are not other than awareness. no son diferentes a la presencia. So this is a little bit tricky Y entonces aquí esto es un poco problemático. because when you read in the more general Buddhist texts about the obscurations, Porque cuando tú lees en los textos de budismo más general sobre los so in my room I oscurecimientos, can draw the curtain, and if I do that, I block the light coming in. por ejemplo, en mi habitación yo tengo las cortinas y si las corro, pues bloqueo la luz y entonces ya no entra. So unawareness of the ground, an attachment to a dualistic mode of interpretation, the accumulation of karmic energies, these all obscure the open nature of the ground. Entonces, la falta de presencia a la base, oscurecimientos, el apego a las diferentes ideas, todo esto oscurecen la presencia. They are hiding me from myself. Me ocultan a mí de mí mismo. So this seems like an obscuration. Y esto parece como un oscurecimiento. But actually, this movement is the energy of the mind itself. Pero en realidad este movimiento es la energía de la mente en sí. So here's a person in despair. Y entonces aquí hay una persona que está I've desesperada. destroyed my life. He destruido mi vida. I'm so stupid. Soy tan estúpido. I hate myself. Me odio. Now, where is this stream of ideas coming from? Vale, pues ¿de dónde viene toda esta corriente de ideas? When we practice Dzogchen, we see, oh, there is one ground. Cuando practicamos Dzogchen vemos, vaya, pues hay una base, One source, una fuente. but there are two paths in relation to it. Either we're aware of the ground source or we're unaware of the ground source. Pero hay dos caminos en relación con ella, o por un lado, o nos damos cuenta de ella, nos percatamos de ella, o no nos percatamos. Oh, so only one source. Entonces solo una fuente. I'm so stupid. Soy tan estúpido. Who is saying this? ¿Quién está diciendo esto? Emptiness. La vacuidad. I'm a little duck swimming on the pond. Come in and join me. Let's have fun. Yo soy un patito nadando en el You lago, can sing ven any little song. You can conmigo, make up anything vamos a you pasar un like. buen We call this rato. art, theater, novels, creativity. Hay todo tipo de cosas que se pueden decir, de novelas. Esto lo llamamos arte, creatividad, y lo vemos en el cine, en la música, en el Generally teatro. speaking, playwrights write plays for other kind of people called actors to enact, to bring alive. Hablando de manera general, los guionistas escriben para otras personas, para los actores que van a actuar, que van a representar lo que But está we escrito. have a playwright inside us called our Pe- ego self.
Pero nosotros tenemos un guionista dentro de nosotros que se llama nuestro yo ego. Unfortunately, this ego self is a plagiarist. Desafortunadamente, este yo ego es un plagiador. Uh, the true author is open, empty awareness. El verdadero autor es la presencia abierta y The vacía. thought is arising, I fucked up. Surge el pensamiento, la he jodido. Oh, I? That means me. Yo, eso sí, eso tiene que ver conmigo. So the ego self pulls the statement into itself and establishes its position. Entonces el yo ego adopta esta afirmación hacia sí mismo y establece su Then it posicionamiento. is as if you have two grounds or two sources. Y entonces es como si tuviese esto dos bases o dos fuentes. The pure source of awareness and the impure source of dualistic confusion. Entonces la base pura de la presencia y la base impura de la confusión dualista. This is not true. Esto no es verdad. There is one source, Hay una but fuente, if you don't see the nature of the source, pero si then tú you no ves, imagine what is there rather than seeing. pero si tú no ves la naturaleza de esa fuente, entonces tú la imaginas en vez de verla. Like a child having a nightmare. Es como un niño que tiene una pesadilla. Mommy, look under the bed, there's something there. Mamá, mira debajo de la cama y hay algo. The mother gets down and looks under the bed. There's nothing there, darling. Go back to sleep. It's La, safe. la madre se agacha, mira debajo de la cama y dice, ahí no hay nada, cariño, vuelve a la cama, vuelve a dormirte, estamos seguros. I know there's something there. I know there is. Sé que hay algo, lo sé. Oh, this is what we live. Esto es lo que vivimos. We invent things and then we believe them, and then Inventamos, that becomes the limit of our experience. inventamos cosas y nos las creemos y eso se convierte en el límite de nuestra experiencia. Who is inventing? ¿Quién inventa? No one. Nadie. Emptiness shows. La vacuidad muestra. The showing of emptiness, like a reflection in a mirror, has no self substance. Lo que muestra la vacuidad no tiene ninguna sustancia como el reflejo en un espejo. So it looks as if there is separation, but there isn't. Entonces parece como si hubiese separación, pero no hay. Some of us have looked at this many, many times together. Muchos de nosotros hemos visto esto muchas veces juntos. You're at the seaside, you see the waves arising and descending. Tú estás en la costa, al lado del mar, y tú ves cómo las olas suben y bajan, ascienden y All the descienden. waves are water. Todas las olas son agua. The wave is nothing other than water. La ola no es diferente del The agua. wave is what we call a shape of the water. La ola es lo que nosotros llamamos una forma del agua. But that shape has not separated the water from the ocean. Pero esa forma no ha separado el agua del océano. But when we apprehend it through its name, it's a wave. Pero That cuando, conceptual identification seems to create a separation between wave and ocean. cuando nosotros la aprehendemos, la atrapamos con el nombre y decimos una ola, ese movimiento, ese nombrar, parece que la separa a la ola completamente del océano. So this is the same for the thoughts. The thoughts are the movement of the mind, and the mind is empty. Y eso es lo mismo con los pensamientos. Los pensamientos son el movimiento de la mente y la mente es vacía.
thoughts, sounds, senses, taste, smells, all experience is movement within the space of the mind. Sonidos, pensamientos, sabores, olores, todo esto es movimiento y el movimiento de la mente. Well, this is En el espacio de la the mente. key thing to see for Trekchö. Y esto es la cuestión clave que tenemos que ver en el What Trekchö. you're cutting off Lo que tú is the estás cortando a false ground través, of reification. lo que tú estás cortando a través es la base falsa de la There cosificación. is only, well, you can't say, if, well, put it this way. If I say there is only one ground, Entonces vamos a ponerlo de esta manera. Si yo digo que solo hay una base, that's a reductive conclusion. eso es una conclusión bastante reductora. So it's better to say all experience has the same ground, Entonces es mejor decir, toda la experiencia tiene la misma base, but that ground is open, empty, and ungraspable. It is y, beyond naming. y esa base es abierta, vacía y inatrapable. Está más allá de So, poder uh, aprenderla, de poder if you atraparla. want to explore this, the Guru Yoga of the White Eye is very helpful. Entonces, si quieres explorar esto, el Guru Yoga de la A blanca es muy útil. So he's saying, is such a recognition of this open Rigpa awareness necessary before the 3 Rs? Entonces, ¿es necesaria el reconocimiento de esta presencia abierta de este Rigpa antes del Guru Yoga de las 3A? No, it's not necessary No, no es necesario, because you are not a thing made in a factory. porque tú no eres una cosa que se haya producido en una fábrica. Truly, I don't know what you should do. Verdaderamente, yo no sé lo que tú deberías hacer. If I were to meet you and get more textured sense of how you manifest, I might be able to make some suggestions. Si yo me encontrase contigo y yo tuviese una sensación más fina de cómo tú te manifiestas, pues igual te podría hacer algunas sugerencias. But for each of us, there is a unique specificity to our patterning. Pero a cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros hay una especificidad única a cómo, cómo son los Some patrones en los people que nos are very manifestamos. lazy and slow, Algunas personas son perezosas, lentas, some are very speedy and impulsive, otras son muy rápidas e impulsivas. some people are always falling in love, other people have many enemies. Algunas personas están siempre enamorándose, otras tienen muchos enemigos. This is why standardized Dharma instruction can only take you so far. Y por eso es por lo que unas instrucciones estandarizadas del Dharma solo te llevan hasta un cierto punto. So in Sokshen, we study the view again and again and apply it to ourselves very gently, not Y, as something artificial. y entonces en el Dzogchen estudiamos la visión una y otra vez y la aplicamos a nosotros de manera muy suave, no de manera artificial. So the next question is how to achieve lucid dreaming. Should we view these as being like transient images in a mirror? Entonces, la siguiente pregunta es ¿cómo conseguimos los sueños lúcidos? Y deberíamos verlos como aspectos. No me he So quedado bien con lo que he dicho. lucid dreaming is simply being able to see that you are dreaming when you're dreaming. Bueno, pues los sueños lúcidos es simplemente el darte cuenta de que estás soñando cuando estás soñando. When you see that, then you realize, oh, there is no substance to this experience. Cuando tú ves eso, entonces ves, vaya, pues esta experiencia no tiene sustancia. There is impact, but no strong basis behind it. Hay impacto, pero no hay una base fuerte detrás.
So lucid dreaming is easy for some people and not easy for others. Y entonces los sueños lúcidos son fáciles para algunas personas y no tan fáciles Of para course, otras. there is not one factory. Ah, por supuesto, no hay una única fábrica. You live your karma. Tú vives tu karma. Some people dance very beautifully, some people sing very beautifully, some people are good at learning different languages. Alguna gente canta muy bien, otra gente baila estupendamente y otra gente es capaz, tiene mucha facilidad aprendiendo idiomas. These are ways in which the energy, the connective energy of our mind in play with our environment shows different formations. Estas son maneras en las que los patrones de conexión de nuestra mente entran en conjunto hacen conexión con Oh, otros fenómenos. again, with the example, if you go in a shop, you see people buying things you would never buy. Exactamente igual que en una tienda, si tú entras, tú vas a ver gente que compra cosas que tú nunca comprarías. People buy these things because they believe that they are important. Y la gente compra esas cosas porque cree que son importantes. That shows the dreamlike quality of existence. Y eso muestra la cualidad de Because ensoñación de my la mental existencia. formations in going towards that, let's say, pair of trousers, I think, no, I couldn't wear them. Porque mi formación mental que va hacia eso, digamos, por ejemplo, pues determinado tipo de pantalones, pues digamos, yo jamás me pondría esos. And someone else is completely in love with the trousers. Y otra persona está completamente enamorado de los pantalones. This is the dreamlike quality of life. Y esta es la cualidad de ensoñación de la vida. Whatever appears is like a potential, and the potential is realized for us individually by Ah, our investment of imagination. Cualquier cosa que se nos aparece, es un potencial y ese potencial es materializado de una manera u otra a partir de nuestra inversión concreta hacia ese objeto, o sea, hacia So, esa to do apariencia. lucid dreaming there, a simple way is to, in the course of the day, to remind yourself that you want to be conscious in your dreams. So you're feeding that idea into the flow of your psyche. Y entonces, para tener sueños lúcidos, la manera más fácil es recordarte la cualidad de ensoñación de todas las experiencias a lo largo del día y entonces tener esa idea metida dentro de tu psique. Um, but it feels real for me. Pero para mí se siente real. I make the unreal real Yo hago que lo irreal sea real by adding my belief. al añadir mi creencia. So, lucid dreaming is one of the many methods used to help us awaken from that dream and to see the dream as a dream. Y entonces los sueños lúcidos es uno entre muchos métodos que nos ayuda a darnos, percatarnos de esa cualidad de ensoñación, ver que la realidad es un sueño, Oh, que lo que you, percibimos es un sueño. simple way is to imagine a small white ball at this meeting point of your eyebrows. Y la manera más simple es imaginarte una pequeña bola de luz blanca en este punto en el que se encuentran las cejas, So that when en you're medio de las falling cejas. asleep, you focus on this white ball, and then in your sleep, uh, if you've paid attention to it, it may be that a remembrance of this white ball will arise and you find yourself, as it were, awake in the dream. Entonces, si tú te has dormido con esta atención a la bola de luz blanca en el entrecejo, puede que a lo largo del sueño te venga ese recuerdo de la luz blanca y entonces te das cuenta de que estás soñando en el sueño, que estás dentro de un sueño.
So y the eres next consciente de question ese is, sueño. please explain Dang, Rolpa, and Sal. La siguiente pregunta es, por favor, explica Dan, Rolpa y Chal. This is a big question, but I try to answer it in a straightforward way. Vale, pues esa es una gran pregunta, pero voy a intentar responderla de una manera directa. Dang is speaking of a quality of the Dharmakaya. Dan nos habla de la cualidad del Dharmakaya. It's a term that indicates undiminished clarity or a brightness. Es un término que indica una claridad And this is a quality of infinita translucence. y es la cualidad de lo translúcido. So in the traditional example, if you put a crystal ball on a red cloth, it will look a little red. If you put it on a green cloth, it looks a little green. Ejemplo tradicional, si tú pones una bola de cristal sobre una tela roja, pues la bola va a parecer roja. Y si la pones sobre una tela verde, pues va a parecer un poco verde. So this is pointing to the quality of kada, primordial purity. Y esto señala a la cualidad de katak, de pureza primordial. This purity is not a purity that has to be defended against defilement. Esta pureza no es algo que no tiene que ser defendida Because contra it has no substance of its own to be touched or smeared or contaminated by. para que no sea estropeada, porque no tiene sustancia. Y al no tener sustancia no puede ser tocada, no puede ser So contaminada. when the crystal ball is on the red cloth and this red coloration seems to seep through it, Entonces, cuando esta bola de cristal está sobre una tela roja y esta coloración roja parece que se cuela dentro de la bola de cristal, the crystal ball remains pure crystal. la bola de cristal permanece y sigue siendo cristal It's not puro. stained, it's No, not covered. no está manchada, no está cubierta. So this is very important Entonces, esto es muy because importante. I've made a mess of my life. Vaya, porque yo he hecho un desastre con mi vida. I I regret so many things. Ay, me arrepiento de tantas cosas. This is the voice of someone who feels stained Esta es by la, their activity. esta es el habla de alguien que se siente manchado por sus actividades. I acted on the world, and the world acted on me, and now Yo, I find myself marked in this way. yo actué sobre el mundo y el mundo actuó sobre mí y ahora me encuentro marcado de alguna manera. So this is experience according to the ego self. Entonces esta es la experiencia de acuerdo con el yo ego. But experience according to unborn awareness is like the crystal ball. Pero la experiencia de acuerdo con la presencia no nacida es como la de la bola de cristal. Oh, maybe the crystal ball goes on to selfishness, or goes on to jealousy, or goes on to anger. And for a brief time, it's filled with this kind of coloration. Y entonces quizá la bola de cristal se coloque sobre los celos o sobre el orgullo o sobre la envidia y entonces durante un tiempo adopta esa coloración And then it's gone. y luego se va. Due to causes and conditions, jealousy filled the sphere of my world, and I acted badly and hurt other people. Debido a la coloración de celos, me inundaron los celos y entonces yo actué mal y herí a otras personas. And every aspect of this is just passing through. Y todos los aspectos de esto simplemente So pasaron. when the crystal ball goes on the red cloth, light comes down onto the red cloth and reflects off into the crystal ball. Es cuando It is dynamic.
Entonces, cuando la bola de cristal se coloca sobre una tela roja, la luz cae sobre la tela roja y se refleja sobre la bola de cristal. Es dinámico. It's not established. No es algo establecido. It doesn't come into true existence. It's No, just a patterning, like the patterning of color in the crystal ball. no hay nada que llegue a la existencia. Es simplemente un patrón que se manifiesta en la bola de cristal. If this wasn't the case, Vajrasattva couldn't purify beings. Si esto no fuese así, Vajrasattva no podría purificar a los seres. You are purified on the basis of your intrinsic purity. Tú te purificas sobre la base de tu pureza intrínseca. The intrinsic purity has never been lost, but it is misunderstood, and therefore, an aspect of intrinsic purity, which is the arising of movement, is taken to be a contamination. Ah, la, la pureza intrínseca no se ha perdido, pero cuando se cree que se ha perdido es porque un aspecto de esa misma pureza intrínseca se topa como si fuese una contaminación. So, every time you come to a strong conclusion about yourself or other people or squirrels in the garden or the neighbor's cat that shits in your garden, whenever you have a strong conclusion, oh, I've lost this dung purity. Entonces, cada vez que tú llegues a una conclusión muy firme sobre ti mismo, sobre las ardillas en el jardín, sobre el gato del vecino que se caga en tu jardín, esta es la coloración que tú has perdido, la pureza primordial la pureza primordial de la bola de cristal. Because you have injected this toxin of true existence into ephemeral, transient, ungraspable phenomena. Tú has inyectado la idea de la existencia inherente a fenómenos transitorios, meramente transitorios. Reification is like formaldehyde. La cosificación es como el So when the formol. dead bodies are taken to the medical school for dissection practice, then keep them in formaldehyde so they Ah, don't rot. de manera que cuando los cuerpos muertos se llevan al tanatorio para ser diseccionados, se mantienen en formol para que no se corrompan. So you hear this all the time. I never liked my father. Y esto lo oyes todo el rato. Por Oh, that's ejemplo, father is in the bath of formaldehyde. a mí nunca me gustó mi padre. Y entonces el padre The está ahí. father you didn't like is a corpse in your mind El padre está ahí en un cuenco de formol, porque el because padre living que a ti people no te have many gustaba qualities. está solamente en tu mente, porque toda la gente tiene So muchas the second cualidades. aspect is called rolpa, which means play. El segundo aspecto el segundo es rolpa, que significa juego, This traditional example for this is a mirror. y el ejemplo tradicional de esto es un espejo. A mirror shows many reflections, Un espejo muestra muchos reflejos, but the reflections don't contaminate the potential of the mirror pero los espejos no contaminan el potencial del espejo, because the mirror is free of attachment to any image. porque el espejo está libre de apego a ninguna imagen. The identity of the mirror is not based on a particular formation of reflection. La identidad del espejo no descansa en ningún patrón de reflejo en particular. So if you look at yourself, Entonces, you have some stories to tell other people about who you are. entonces, si tú te miras a ti mismo, tú tienes algunas historias que le puedes contar a los demás sobre quién eres.
what you're doing is describing a selection of the reflections that arise in the mirror of your life. Lo que estás haciendo es describiendo una selección de los reflejos que surgen en el espejo de tu vida. Oh, I've always wanted to go to South America. I'm really planning, I'm starting to save some money. Y a mí siempre me ha gustado, siempre he querido ir a Sudamérica, así que estoy empezando a hacer planes, estoy ahorrando I dinero. keep thinking about being there. Y no puedo parar de pensar de estar allí. These are just images arising and passing in the mind. Todo esto son no más que imágenes que surgen y pasan en la mente. Maybe if circumstances are right, we go to South America. Maybe we don't. Bueno, quizás si surgen las circunstancias puede que vayamos a Sudamérica, quizá no. But whatever arises, it arises due to the open, empty freshness of the mind. Pero cualquier cosa que surja, surgirá gracias a la vacuidad abierta y fresca de la All mente. reflections in the mirror require the open, empty lucidity of the mirror. Todos los reflejos del espejo requieren la lucidez vacía y abierta del espejo. The mirror has no self. El espejo no tiene yo. And so when you look in the mirror, the reflection can appear to be the self of the mirror. Y entonces cuando tú miras al espejo, el reflejo puede parecer como el yo del espejo. So it's the same when you look at yourself, your personality, you see certain patterns, certain traits, and they appear to be you. Es como cuando tú te miras a ti mismo y entonces tú ves algunas características, algunos patrones de comportamiento y parece que esos son tú. But if we were to interview 10 or 20 people who know you, they would say different things about you. Pero si entrevistamos a 10 o 20 personas que te conozcan, van a decir cosas diferentes sobre ti. People speak opinions, Lo que habla la gente es opiniones, interpretations. interpretaciones. These are not the truth. No son la verdad. They're what arises in the view from here. Son lo que surge cuando miramos desde aquí. Me being immersed in my patterning, I see you in that way. Yo inserto en mis patrones, veo de esta manera. So the more we see the dynamic quality of our own experience, Y entonces cuanto más veamos la cualidad dinámica de nuestra propia experiencia, and we realize I couldn't come to any final definition of who I am, y llegamos a percatarnos de que yo no puedo llegar a una definición clara de then I quién see, soy, oh, this is the same of other people. y entonces vemos, vaya, pues esto es lo mismo para todas las personas. My conclusions about other people display me, they don't display them. Mis conclusiones sobre los demás me muestran a mí, no me muestran a ellos. Therefore, Rolpa means to remain in this mirror like lucidity, showing whatever arises without investing it with the least gram of true separate reality. Rolpa significa permanecer en esta lucidez de despliegue continuo, sin invertir en él ni siquiera un gramo de realidad. So the third one is Tsal. Y el tercero es Chel. Tsal means energy or Chel it's the energy which spreads out. Chel significa energías, la energía que surge, So que if se light irradia. shines on a crystal, Entonces, si una luz brilla sobre un cristal, the white light or the impure or the invisible light, in when it hits the crystal, displays rainbow colors.
La luz blanca o la luz invisible, mejor, al atravesar un cristal se despliega So en cell colores del is arco iris. the manifesting of the potential of the open, empty mind. Entonces, Chel es el manifestar del potencial de la mente abierta vacía. It's not patterns of personality. No es patrones de personalidad. It's not patterns you have learned, like No son, learning how to waltz. no son patrones que tú hayas aprendido, como el patrón de aprender a bailar el vals. Because it's not talking about the organization of experience according to dualistic consciousness. Porque no se trata de la organización de la experiencia de acuerdo con la conciencia dualista. Rather, it's happenstance, Sí, sino que es más bien just what happens. una ocurrencia, lo que sucede. Let's see. It depends. Es una casualidad, es algo So, que depende. what is the angle of the light hitting the crystal? Is the sunlight very bright or is the sky cloudy? All of these factors will depend. On these many factors will depend the radiance of the light. El resplandor va a depender de muchísimos factores, de cuánta luz le llega al cristal, si está asoleado o está nublado, de cuál es el ángulo con el que incide. Hay muchos factores que van a incidir en cómo se despliega. So, moment by moment, your life energy or your life force as you participate in the world brings many different factors into revelation for you. Entonces, momento a momento, a medida que tú participas en el mundo, hay muchísimos otros factores que influyen y que impactan en cómo el mundo se revela para ti. Nothing lasts long. No hay nada que dure mucho. Impermanence is the simplest way into the depth of the Dharma. La transitoriedad es el camino más simple a la profundidad del Dharma. Light is ungraspable. La luz es inaprehensible, es You're inatrapable. hungry, Tienes hambre, so you take some food and you chew it de manera que tomas algo de comida y lo masticas and you swallow it. y la tragas. And then the enzymes and the acids in the stomach start to break it down. Y entonces las enzimas y los ácidos del estómago empiezan a descomponerla. Different compounds are absorbed by different organs. Hay diferentes compuestos que son absorbidos por diferentes órganos. This is all movement. This is Todo, process. todo esto es movimiento, es proceso. This is the quality of self. Esta es la cualidad de Tzel. If you are used to eating a lot of chili, that will be tasty and your going to the toilet will not be disturbed. Si tú estás muy acostumbrado a comer comida picante, eso es lo que hará para ti sabroso y entonces el ir al cuarto de baño pues no te va a But if molestar. you are not used to a lot of chili, then you may find some disturbance in your bowels. Pero si tú no estás acostumbrado a tomar mucho picante, entonces puede que cuando lo tomes pues encuentres perturbación Because en tus processes are intestinos. always interactive. Porque los procesos siempre son interactivos. Although you have a key to your flat or your home, Aunque tú tengas la llave de tu apartamento, de tu casa, and when you come back in the evening, you hope it's pretty much the same as when you left in the morning, y cuando vuelves por la tarde, pues tú esperas que esté bastante parecida a como la dejaste por la mañana, so that you can say, my home. de manera que tú puedas decir mi casa, But little ants climbing under the door.
Pero hay unas pequeñas hormigas que han trepado por debajo de la The puerta. moths that want to eat your best woolen sweater climb in through the edge of the window A la polilla que se quiere comer la parte mejor de tu jersey de lana ha entrado por por la ventana, because they are also living in a world of Tsel. porque también ellos viven en un mundo de Chel. And what shines as radiance for a moth is wool. Y lo que brilla, lo que se muestra como resplandor para una polilla So es la every lana. insect, even the worms and the snails, they are all pursuing what is shining for them. Y entonces todo, incluso los insectos, como los gusanos, como los caracoles, persiguen lo que es brillante para ellos. But when we are caught up in seeing everything as a means to an end, Pero cuando nosotros nos vemos atrapados viendo lo que es un medio para conseguir algo, we want to get the product. queremos conseguir el producto. But for the practice of Dzogchen, we are concerned with the process, Pero para la práctica del Dzogchen, a nosotros lo que nos ocupa es el with proceso. the how. Lo que nos ocupa es el cómo. How do different flowers affect us? Cómo nos afectan las flores, las diferentes flores. Maybe you go to a big garden center and you see many, many flowers. You walk around and you're touched by some and not by others. Sí, por ejemplo, tú puedes que vayas andando por un gran centro o con un jardín enorme, un centro de flores, y hay algunas flores que te This is to emocionan y say, otras no. the diversity of life forms is unimaginable. Es decir, la diversidad de las formas de vida es inimaginable. Oh, the words like horse or elephant make us stupid. Las palabras como caballo o elefante nos convierten en estúpidos. Each elephant is just this elephant. Cada elefante es justo este elefante. Each horse is just this horse. Cada caballo es justo este caballo. Each mosquito is just this mosquito. Cada mosquito es justo este mosquito. And the moment of our encounter with these formations, this is a quality of Tsel. Y el momento de nuestro encuentro con estas formaciones, esta es la energía de Chel. It's not a decision by your ego. No es una decisión de tu ego. Some people are afraid of dogs, some people love dogs. A alguna gente le tiene miedo a los perros, otros le So this encantan is los the light perros. of the situation and the light of your habitual composition meeting Entonces, together to make a pattern which seems definitive. entonces esta es la luz de tu formación habitual y la luz del el entorno en el que te encuentras que se unen y entonces producen un Now, evento of course, que parece que if you se toma como focus on the definitivo. conclusion, Y entonces, por supuesto, si tú te centras en la conclusión, you fall out of time, or ah, you fall into time. entras en el tiempo, caes en el tiempo. You fall out of fresh time, here and now, immediacy time, Saltas fuera del tiempo fresco del aquí y ahora and you fall into the three times, past, present, and future, y progressive caes time. en el tiempo, en los tres tiempos, en el pasado, So presente y Tsal futuro, is an en el tiempo encouragement to progresivo. stay relaxed and open with the ceaseless display of experience. Y entonces Cells es un ánimo de estar relajado y abierto con el despliegue incesante de la So thank you very apertura. much to our translators this evening, Ah, and thank you to Pedro for keeping the show on the road. And Muchas we'll gracias. have a meeting this Saturday, 4 sessions looking at something. I have no idea, I can't remember what, but we will be doing something. Muchas gracias a los traductores y muchas gracias a Pedro por mantener todo funcionando continuaremos con las enseñanzas este sábado, que tendremos 4 sesiones para explicar Good. algo. No sé, So no have a good recuerdo evening, qué, and pero thank you seguro very que vamos a much explicar for algo. coming and doing whatever we do.
Y entonces muchas gracias a todos por venir y Bye por bye. hacer aquello que estamos haciendo. Bye Y bye. Bye adiós, bye. Bye bye. adiós. Bye bye, Bye. James. Bye. James, thank Adiós. you. Gracias, James.